Bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada. En esta ocasión tenemos a un personaje muy importante que trabaja en beneficio de la comunidad de latinos en Estados Unidos. Nos estamos refiriendo a Oscar Chacón. Él es director ejecutivo de Alianza Américas. Oscar, cada 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante. Hablemos en estos momentos cómo está la comunidad latina en Estados Unidos, sobre todo con la llegada de un nuevo gobierno a principio de año. Sí, ¿qué tanto han variado con respecto a las políticas anti-inmigrantes que estaba promulgando el presidente Trump? Bueno, mira, lo primero que hay que destacar es que en Estados Unidos vive un universo de personas de origen latinoamericano, no todas estas personas inmigrantes, que sumamos ya alrededor de 65 millones de personas. Es decir, es una población enorme. Si fuéramos un país en el contexto del continente americano, fuéramos, si no me equivoco, el tercero o cuarto país más poblado del hemisferio, si fuéramos un país aparte. Dentro de ese universo de 65 millones hay aproximadamente 22 millones de personas que sí somos nacidos en el extranjero. Ahí, por supuesto, entran la cantidad de salvadoreños, pero hay que destacar que la mayoría de los inmigrantes de origen latinoamericano que vivimos en Estados Unidos son personas de origen mexicano. Y este grupo de personas, de los latinoamericanos inmigrantes que vivimos acá, yo te diría que la población de origen latinoamericano encabezados por los mexicanos han sido históricamente, y me refiero a los últimos 40 y pico de años, como la víctima más importante de las políticas retrógradas, las políticas racistas, aporofóbicas, xenofóbicas que tiene, ¿verdad?, Estados Unidos hasta este día. En este sentido, quiero destacar que los 4 años de Trump fueron un periodo de tiempo sumamente desafiante, porque era, digamos, el primer presidente que de manera muy, pero muy abierta pronunciaba, ¿verdad?, su desprecio hacia las personas extranjeras, especialmente aquellos de origen latinoamericano. En este sentido, la llegada de la administración Biden llenó a muchos de nosotros de esperanza de que efectivamente podíamos aspirar a mejorías. Yo te voy a ser muy franco en decir, las mejorías no han sido tan grandes como hubiéramos querido en este primer año. Creo que el discurso sí ha cambiado. No hay un discurso tan llanamente de odio, pero honestamente, en cuanto a política pública se refiere, no hemos visto una mejoría verdaderamente notable. Me gustaría que entráramos a profundizar un poco más en el programa Quédate en México, sobre todo porque según datos de la patrulla fronteriza, a esos territorios está llegando cada día no menos de 132 familias completas de salvadoreños, es decir, que el flujo migratorio continúa y con mucha fuerza. ¿Qué implicaciones tiene entonces para aquellos que están anhelando llegar a Estados Unidos, y no solamente como migrantes económicos, sino como aquellos salvadoreños que están huyendo por la violencia? Pues fíjate que lo que hay que entender es que los factores que empujan, ¿verdad?, tanta gente de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de México incluso, a salir de su país, no es una cosa, ¿verdad?, sino más bien es el conjunto de condiciones que lamentablemente incluyen la violencia, incluyen la inseguridad económica, incluyen la incertidumbre de que nuestros países realmente vayan encaminados hacia un día mejor. Y todo esto se conjuga y resulta pues en que la gente se desespera y sale en aras de tratar de encontrar un lugar seguro a donde poder vivir, ellos, sus familias. Desdichadamente, Quédate en México lo que busca, en pocas palabras, es decirle a la gente ni lo intenten, porque si lo intentan van a terminar en un campamento improvisado para personas que están en la frontera prácticamente entre México y Estados Unidos, lo cual es vergonzoso, porque estamos hablando del país más rico del mundo, que es incapaz de verdaderamente proveer apoyo, protección a personas que lo necesitan. Y lo más grave de todo es que estas personas han demostrado ser extremadamente beneficiosas para los Estados Unidos y van a seguir siendo beneficiosas para Estados Unidos, y eso nos saca a nosotros realmente de razón, porque no entendemos cómo se puede tratar con tanto odio
a personas que tanto bien le han hecho a los Estados Unidos de América. Y sobre todo porque buena parte del triunfo del presidente Biden se debe a los votos de los hispanos en Estados Unidos. Sin embargo, no ha habido entonces un viraje en la política de inmigración del gobierno de Estados Unidos hacia la región. ¿Qué factores entonces están imposibilitando un viraje? Es decir, ¿es parte de una voluntad política del Ejecutivo, del gobierno, o también se debe a los contrapesos que hay en Estados Unidos a través del Congreso y el Senado? ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? Mira, yo te voy a decir que hay por lo menos dos grandes desafíos en el momento actual y que tienen mucho que ver con la poca acción positiva de parte del gobierno de Biden-Harris. Lo primero es el increíble predominio de una narrativa extremadamente tóxica, una narrativa mentirosa, una narrativa inspirada por ideas supremacistas blancas de odio a los pobres y de odio a los extranjeros, que se originó hace casi 45 años. Es decir, esto no es nuevo, ¿verdad? Se ha venido impulsando de manera sistemática por más de 4 décadas. Esta manera de pensar, esta manera de ver al extranjero de hoy, está tan increíblemente presente que incluso ha permeado esferas de liderazgo dentro del Partido Demócrata. Y esto hace que se siga hablando de la migración como si fuera un problema, de la migración como que fuera literalmente un cáncer que hay que extirpar, cuando la realidad, como ya te lo decía antes, demuestra que desde el punto de vista económico, el punto de vista tributario, el punto de vista social, cultural, los extranjeros han sido literalmente una bendición para Estados Unidos, pero el trato no se corresponde, ¿verdad? Con esta narrativa tóxica que te menciono, y esto se constituye en una forma de ¿cómo te diría yo? Casi como estar en una condición de rehén, ¿verdad? El Partido Demócrata se ve a sí mismo como un rehén de esta narrativa, no son capaces de romperla, no son capaces de sustituirla con la narrativa basada en la verdad y por lo tanto celebrar la migración, celebrar a los extranjeros, en vez de tratarlos como que fuéramos criminales. Entonces es un problema grave. Y el segundo problema muy real también es que desdichadamente el Partido Demócrata, si bien ganó la Casa Blanca en las elecciones de noviembre del año pasado, no lograron ganar una mayoría clara, una mayoría decisiva en el Senado, y la mayoría que tienen en la Casa de Representantes es una mayoría muy pírrica. Me refiero a que no todos los demócratas que están en la Casa de Representantes puede uno afirmar que son demócratas pro-inmigrantes. ¿Cómo se puede lograr un mayor acercamiento, sobre todo porque los flujos migratorios no paran y el discurso oficial ha sido de confrontación hacia la potencia a la que se están dirigiendo la cantidad de salvadoreños? No hay duda de que el número de personas que han buscado salir de su país en aras de llegar a un lugar donde ellos creen que van a encontrar mejoría se ha incrementado. Y esto tiene que ver con varios factores. Tiene que ver, por supuesto, con el empeoramiento del empleo, tiene que ver con el empeoramiento de los salarios, tiene que ver con el empeoramiento de la condición de seguridad social en la que vive la población, y tiene que ver también con las violaciones de derechos humanos, la escalada autoritaria que hemos visto precisamente en El Salvador, ¿verdad? A lo largo del último año. Con eso dicho, también creo que es importante notar que es difícil entender cómo un gobierno como el salvadoreño puede darse a una campaña de confrontación con el país donde vive el segundo número más grande de salvadoreños en el mundo, ¿verdad? Después del Salvador mismo. Entonces, esto es bastante difícil de entender y nosotros creemos de que va a ser necesario que haya un giro en la manera como el gobierno actual orienta su política exterior, especialmente hacia Estados Unidos, porque de lo contrario estaríamos hablando, para serte honesto, no de un riesgo inminente, ¿verdad? A los salvadoreños que ya están en Estados Unidos, porque hay que recordar que al final de cuentas sí somos un grupo importante que ejerce pesos en muchos sentidos, pero más me refiero a lo que pudiera ser una mala relación
entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de los Estados Unidos, peor de la que ya se tiene, que pudiera indudablemente complicar muchos otros factores que tienen que ver con cómo el salvadoreño en Estados Unidos se relaciona, ¿verdad?, con El Salvador. Hay que recordar que las remesas, que es lo que la gente más cita, no es la única manera, como estamos profundamente vinculados. Yo viajo con frecuencia a El Salvador y la mayoría de las caras que van a visitar El Salvador vuelo con vuelo, somos salvadoreños. Pero entonces el turismo, de lo poco que queda del turismo, somos nosotros los que lo sostenemos. Y yo creo que como eso, hay muchas otras áreas donde el vínculo con El Salvador y sus salvadoreños en el exterior es absolutamente crucial y hay que cuidarlo porque es algo extremadamente preciado. Es decir, que esta relación de nuestro gobierno con relación a Estados Unidos le está poniendo cuesta arriba, digamos, cualquier esfuerzo que se pueda hacer para, por ejemplo, conseguir la legalización definitiva de los que están amparados al TPS e incluso aquellos que están en la frontera bajo la figura del asilo o refugio político, Oscar. Pues sin duda alguna presenta un riesgo. Nosotros, para ser honesto, promovemos mucho la idea que no hay que castigar a Juan por los pecados cometidos por Pedro. Es decir, el gobierno salvadoreño actual indudablemente ha hecho cosas criticables, ¿verdad? Ha hecho cosas que van en contra de la mejor vida democrática que El Salvador pudiera tener. Hay mucho cuestionamiento sobre qué ha pasado con toda la ayuda que dice que se gastó a lo largo de los últimos 2 años bajo la idea del combate a la pandemia, que no se ha rendido cuentas, ¿verdad? Que no hay transparencia alguna en cuanto a explicar el uso de tales recursos. Y todas estas cosas yo creo que minan una buena relación, no solo con Estados Unidos, sino con otras instancias del sistema financiero internacional que indudablemente van a cuestionar si El Salvador como gobierno es un socio confiable. Y en este sentido, yo creo que no tendría por qué pagar esos platos rotos los salvadoreños que ya vivimos en Estados Unidos o los salvadoreños que están intentando llegar, que precisamente están saliendo por estas acciones que acabo de mencionar y otras asociadas pues a estas prácticas. Un escenario es que sigamos viendo esta política ciega de castigo a la migración, ¿verdad? Que emana indudablemente de los Estados Unidos, pero luego la replica México, la hace suya, e incluso, para serte franco, los mismos gobiernos centroamericanos tienden a comulgar, ¿verdad?, con estas políticas de castigo irracional en contra de la migración, a pesar de que la evidencia nos dice, una vez más, que la migración ha sido vastamente positiva para el país de destino como también para los países de origen. Esto pudiera conllevar a una acentuación de la crisis violatoria de derechos humanos de las personas migrantes. Es decir, que no solamente veamos quédate en México continuando siendo una práctica vigente, sino que pudiera empeorarse aún más, ¿verdad?, el marco de protección. Creo que este escenario es un escenario que, a menos que Estados Unidos dé un giro dramático en el manejo de la migración, pudiera muy bien ser un escenario con el que estemos bregando. Esto también generaría un conflicto entre Estados Unidos y los países de origen, porque al final de cuentas se supone que un gobierno tiene que abogar por el bienestar de sus nacionales, no importa dónde estén. Entonces yo creo que ahí habría un escenario pues peligroso. Un escenario más positivo sería ver una recapacitación, ¿verdad?, de los gobiernos de la región. Comenzando obviamente por el gobierno salvadoreño, reconsiderar realmente aquellos enfoques de política que han generado tensión con Estados Unidos y dejar de decir que estos son caprichos imperialistas o algo por el estilo, sino que hay que entender, por ejemplo, que el respeto a la separación y la autonomía de los poderes, el poder judicial, el poder legislativo, deberían de ser cosas que celebremos. La libertad de prensa a plenitud, la rendición de cuentas, la transparencia, nada de estas cosas son malas. Son cosas muy buenas que cualquier gobierno democrático debería efectivamente de celebrar y practicar. Muchas gracias por sus aportes y que bueno, que el próximo año nos traiga mejores noticias, más esperanzadoras, como usted bien ha citado, porque sin duda nuestro país vale la pena luchar por él, quedarse en él y
procurar mejorarlo para las Claro. presentes y futuras generaciones. Muchas Claro que gracias, sí. Oscar. A Y ustedes, bueno, gracias por la oportunidad. por supuesto. Y en Miradas, pues, continuamos con más.